Marco Guevara presentando su libro Un inocente del paredón. ¿Cómo estás, Marco? Hola Morgan, muy buenos días. Muy bien, acá ya presentando este hermoso libro, este hermoso trabajo. El libro literario. Y bueno, Marco, cuéntame un poco con respecto a Un inocente del paredón. ¿Cómo es que empieza a surgir la historia de acá? Esta historia es una historia que está enmarcada en la dictadura chilena que vivimos entre 1973 a 1990, de un crimen que ocurrió cometido por agentes de Estado y fue transmitido a través del programa Mea Culpa de Carlos Pinto el año 1995, donde yo me entero de este caso y me llega muy sensiblemente a mi vida y me empiezo a interesar en la familia de una de las víctimas, que es el protagonista de esta historia, que es Sergio Yáñez, a quien también mando saludos a la familia, que me permitió llegar a ellos y conocer su historia. Y me involucro con ellos, llego a ser amigo, casi una parte de la familia. Yo me considero un sobrino adoptivo de Sergio Yáñez, porque me permitió la familia conocer su historia y además hoy día hacerla pública a través de este libro. ¡Wow! Siento que es algo igual muy fuerte sentirse capturado por una historia como de este calibre. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Fue la injusticia de la historia de Sergio? En sí, el impacto emocional que produce un crimen de esta naturaleza, porque es un crimen muy horrendo, donde las víctimas, Sergio Yáñez y el agente del banco, mueren dinamitados, teniendo aún signos de vida, porque primero habían sido disparados un tiro en la nuca a cada uno, y posteriormente sus cuerpos son dinamitados y no aparecen después de 3 meses de búsqueda, donde se les culpaba incluso de ser los posibles autores de este robo, que fue un robo al Banco Estado en Chuquicamata. Esto está ambientado en Chuquicamata en el año 1981. Y me impacta emocionalmente porque la crueldad que significó este crimen, y además el tema que él dejó atrás una vida sana, una vida inocente. Por eso se llama el libro Un inocente al paredón, de una persona común y corriente, de principios muy fuertes, y él además era padre de un niño que de mi misma edad, tenía 3 años en esa época, y una esposa muy joven, tenía 20 años. Entonces eso para mí fue muy fuerte, y eso me hace llegar mucho a esta historia, llegar a la familia, y han pasado casi 30 años y hoy día publicarla. Me dejáis sin palabras porque, claro, dejó el inicio de una vida con su familia, por algo que relata tu libro. Estaba en el momento equivocado. Pero creo que me gustaría tocar algo con respecto al impacto de tu libro, porque causó harto sensación, o sea, como en el buen sentido de la palabra. Es un libro muy llamativo y que toca muy bien la historia de forma muy respetuosa también. ¿Qué comentarios te han llegado con respecto a Un inocente del paredón? Este libro primero fue publicado con un sentido de traer a la memoria, a la vida de la memoria, a Sergio Yáñez. Y precisamente ese objetivo se ha cumplido, y ha llegado muchos testimonios de lectores de esta historia. Me tocó hablar con el esposo de una compañera de trabajo. Yo soy profesor, y su esposo fue compañero de
No, fue miembro de la misma iglesia a la que Sergio asistía. Sergio era evangélico y él era niño cuando asistía a la iglesia junto con Sergio. Entonces se recuerda a él muy bien todo el tema cuando Sergio desaparece, cuando nadie cree, porque nadie podía creer que Sergio podía ser el autor del robo del banco, como se le acusó en un principio. Entonces me contó todo el impacto que significó para la iglesia en ese tiempo, saber que uno de sus miembros había desaparecido y luego encontrado después de 3 meses de esta forma tan crítica. Un compañero de la misma editorial, Kevin, me contaba que su cuñada leyó el libro y cuando terminó de leer el libro, él me dice que su cuñada lo dejó sobre la mesa y lloraba porque él había impactado mucho en su vida. Y me decía que el cuñado de él era sobrino nieto de una de las víctimas de este crimen. La otra persona involucrada. Sí. Si no me equivoco, hubieron 2 personas en el crimen. Sí, son 2 personas, el agente del banco y Sergio Yáñez, que era el cajero. Y hay otras historias. Me contaba cuando se estuvo vendiendo en la FILSIC en Santiago, en la FISA. En Santiago, una persona llegó reconociendo a Sergio en la imagen de la portada, lo vio y dijo, no podría leer este libro porque se impactó mucho al verlo. Creo que ella conocía a Sergio en vida y lo dejó y se conmocionó mucho. Ayer con un amigo de infancia, Rodrigo Herrera, fuimos amigos de muy pequeño. Él vivió en Calama y me dice que su mamá fue apoderada, porque ella era profesora, de uno de los hijos. Me da la impresión que era de Martín, que es el agente del banco asesino. Entonces hay muchas historias y la memoria que ha traído este libro precisamente eso, ha logrado revivir algo que mucha gente quiere callar o quiere ocultar. Creo que es importante eso que haces tú, Marco, preservar la memoria. Me gustaría que me hablaras como, ¿por qué? O sea, creo que hemos hablado un poco mucho del tema de preservar la memoria, pero personalmente para Marco persona y no para Marco autor, ¿qué significa preservar la memoria en general? El libro en sí tiene un cuento, porque está escrito en microcuentos, y tiene una reflexión muy especial, muy personal, que dice: somos historia, pero también somos memoria. Y si nosotros olvidamos estas cosas que ocurrieron en nuestro país, que está todavía un país muy quebrado, muy dolido, muy herido con esto que ocurrió, y lo olvidamos voluntariamente o inconscientemente y no lo recordamos a las nuevas generaciones, estamos propensos a que se vuelvan a repetir los mismos errores o peores en la historia de nuestro país, de nuestra historia internacional. Entonces, para mí el traer esta memoria es decir, nunca más vuelva a ocurrir algo así, ni en Chile ni en ninguna parte del mundo. Que no haya más Sergio Yáñez. Exactamente. Sergio Yáñez en este caso se convierte también en un símbolo de otras personas. En Chile existen más de 3.000 víctimas de violación de derechos humanos en dictadura, y Sergio se convierte en un símbolo de cuántos abusos hubo en la época, y además cuántos abusos han ocurrido a través de estos años, que han ocurrido incluso en democracia. Claro, porque está la parte de la víctima, pero también está la parte del victimario, que a veces no se hace justicia como se debe. Al final es como obtienen como lo que se merecen, pero no de la forma en que debió haber sido. También, que igual es bastante injusto para algunos.
Si no me equivoco, uno de los victimarios no fue encontrado, ¿no? En tu libro. Son leyendas, sí. Hay una leyenda urbana, como se le llama, que se dice que uno de los victimarios, o los dos victimarios, en realidad nunca fueron ejecutados. Dice que eso fue una trama inventada en dictadura, que se les ejecutó a través de la pena de muerte, porque en ese tiempo existía la pena de muerte a través del fusilamiento, y que incluso una ministra de la época, la ministra Madariaga, ella dijo haber visto en el extranjero a uno de los victimarios, lo que después se desdijo de ese hecho. Tengo un amigo que es historiador, en quien me apoyé mucho para la escritura de este libro, que es José Martínez, sí. Y él me cuenta que son historias, son leyendas urbanas. Él puede dar fe de que sí fueron ejecutados Villanueva y Hernández, que fueron los victimarios. Sin embargo, hay mucha más gente involucrada que nunca pagó, porque uno se suicidó, entre comillas, porque dijo en esa época que era el mayor del MAS, que fue como la principal cabeza de este crimen. Pero hay nuevas investigaciones que han salido a través de la época, que se ha dicho que esto era todo un delito armado a nivel nacional por la agencia en ese tiempo, la CNI, que era la Central Nacional de Informaciones, para financiar el aparato represivo de la época, porque en ese tiempo, ya en 1980, estábamos viviendo una crisis económica y se pretendía ya no financiar la CNI ni todas las entidades represivas para poder no sacar dinero hacia cosas que no podían ser de mayor beneficio para el país. Entonces, CNI idea este plan, y Chuquicamata, que es donde ocurrió, era el primer intento, el plan piloto de lo que ocurría, y finalmente que trajo este horrendo crimen. Sí, porque también recuerdo que decía en tu libro que los rodos al blanco no eran algo al azar. Y hablando un poco más igual de tu libro, quisiera preguntarte, ¿por qué decidiste adaptarlo en microcuentos? ¿Qué fue lo que te atrajo del formato? Bueno, parte de algo personal. Este es mi primer libro escrito. Antes no pensaba que iba a ser capaz de escribir un libro, por lo menos de este tipo, y descubrí esta técnica de escribir microcuentos y dije, voy a probar. No tenía tampoco el objetivo de escribir este libro, sino que esta historia la llevo guardada hace 30 años, la conozco en profundidad. Soy en Chile uno de los investigadores que más conoce del tema, y dije, voy a intentar, voy a ver qué sale de esto. Y elaboré en un mes. Tenía escrito 100 microcuentos de la historia completa, y tampoco estaba pensado en la publicación hasta que conocí a Fiorella. Se me ocurrió presentarle el libro y ella se emocionó al encontrarlo y me propuso publicarlo en la FILSIC este año. Y eso me gustaría igual que me contaras, ¿cómo fue que conociste Ediciones Per Se? La FILSIC en junio de este año, si mal no me equivoco. Estábamos en el espacio cero, que se llama del puerto. Sí. Y yo andaba visitando como lector aficionado o
o apasionado en realidad lector, pero no escritor. Claro. Entonces empecé a recorrer los stands y me encontré con un escritor autodidacta, autónomo, y nos pusimos a conversar. Teníamos un libro muy similar porque él también retrata un tema de dictadura, y él me presenta a Fiorella. Y ahí nos pusimos a conversar y le dije: tú conoces esta historia, yo tengo este libro. Y para ella no lo conocía. Y se emocionó, me dijo al leerlo. Pasó por el filtro editorial, le encantó a la editorial, así que me propusieron publicar. Y fue un sueño cumplido, un sueño no solamente mío, sino un sueño de la familia también, que hoy día está muy agradecida, especialmente la esposa de Sergio, Hortensia, a quien saludo si me está viendo a la distancia, que ellos viven en Quillota actualmente, y su hijo Sergio, que dicen que las palabras que traje en el lanzamiento son las palabras de ella. Entonces se sienten muy agradecidos y muy identificados con este libro propiamente. Qué lindo y qué maravilloso como los sentimientos que genera igual tu libro, el preservar la memoria y el contar esta historia de Sergio Yáñez. Me recuerdo un poco lo que hablábamos en la FIJU, comentando también que el trabajo que tú haces es humanizar también a las personas. Es como, esta persona no es una víctima más, esta persona tiene un nombre, tiene una familia y tenía una vida. Exacto. Una vida que perdió lamentablemente por estas causas. Pero me gustaría igual hablar de cómo fue el momento de escribir la historia. O sea, sabemos que lo hiciste en microcuentos, pero fue algo complicado, necesitabas quizás como sentarte a rememorar la historia, ver fotografías o algo así. En lo personal es una historia que, como decía, me ha acompañado durante 30 años. Uh-huh. Una historia que no he podido nunca soltar, ni quiero soltarla hasta el día de hoy. Hoy día se convierte en la historia más sensible que ha llegado a mi vida. Lo complejo de este tema es que me encuentra con muchas emociones. Uh-huh. De dolor, también de satisfacción, de tratar de reflejar lo mejor posible tanto a Sergio como a su familia, sin caer en lo cotidiano. Uh-huh. Aunque el libro también tiene una parte, precisamente como decías tú, de humanizar a la víctima, que no es un libro más, no es un número más de las 3.000 personas, sino que una persona que tenía toda una vida y que siguió la vida de su familia sin él, lo que sufrió, y parte de esa historia también me convertí yo en ello, porque me apoderé de una historia que no me pertenecía en lo personal, pero sí yo me apropié de ella para poderla contar, para poder sensibilizar, para poder traer a la memoria a Sergio, claro, resonó contigo. Entonces fue un proceso igual fácil como de llevarlo al papel, en realidad. Y a ver, me gustaría que igual me contaras un poco, ¿es esta la única historia que tienes para igual contar, o existen más historias que hay una historia que conocí hace algunos años, estábamos en pandemia, uh-huh, que es la desaparición de un joven hace ya 27 años, es la historia de Jordan Fernández. Uh-huh. Sin spoilear, hoy día ya está el manuscrito del libro, que se va a titular El silencio de Jordan. Uh-huh. Que es un joven de 15 años que él llegó a un liceo en la ciudad de La Unión, en el sur de Chile, y trae mucho esa emocionalidad que trae la desaparición de un niño, de el silencio de las instituciones, la desidia de la policía. Los mitos también traen, también tiene un tema místico, porque acá yo conocí directamente al papá, del cual me hice amigo también, uh-huh, don Rupe,
que en paz descanse, falleció este año, y él nunca encontró a su hijo. 27 años, hubo obstáculos, hubo gente que lo quiso engañar y nunca encontró a su hijo. Pero él dejó un legado también de esfuerzo, un legado ejemplar de cómo nunca dejar de buscar a quien uno ama. Y es increíble esa historia. Los invito a conocerla. Espero en Filsi que el próximo año estarla avanzando. Esperemos. El silencio Esa es de una de las historias que también tienes para compartir en algún futuro como autor. Exactamente. ¿Y alguna otra más quizás? O... Hasta el momento Hasta el momento solo puede esa. que salga alguna otra posteriormente. Pero Claro. no. ¿Y te gustaría quizás explorar solo ese tipo de géneros literarios o te gustaría escribir algo más de tu 100% Me gusta el autoría? tema de la narrativa, la crónica, la novela y historias reales, historias precisamente que tienen un llamado a la memoria y a la justicia. Comprendo. Eso es lo que resuena más contigo. Exactamente. Y algo que nos quisieras igual compartir, Marcos, algo que se nos ha ido en el tintero de lo que hemos llevado conversando este rato. ¿Qué quieras decir? Llamar a la reflexión de todo un país, toda una sociedad, a nunca olvidar. Ese es mi llamado, no ignorar y no dejar a las personas en el aire. Tanto con la historia de Sergio como la historia de Jordan, son gente que nunca hubo un momento que hayan empatizado con ellos. La historia de Sergio igual hubiera quedado en el silencio tal vez, porque hoy día poco se habla de esta historia. No es una historia tan conocida. La conocen la gente que vive en Chuquicamata, la gente que vive en Calama, la gente de acá, pero la historia en sí la conoce poca gente. La historia de Jordan también es un niño que desapareció sin explicación y hoy día nadie se pregunta qué pasó con Jordan. Y quiero que estas historias no se olviden y que sea un llamado permanente a no olvidar y que haya justicia. Claro. Y ahora me gustaría quizás darle un poco el pase al público si alguno tiene alguna duda, alguna felicitación aquí para Marco Presente. Con todo gusto. Ya. Más que pregunta, Marcos, a mí me pasó algo súper especial con Marcos, que yo estuve en su lanzamiento. Fui con mi hija andaba todo el rato conmigo. Y me pasó que se generó un ambiente tan íntimo, tan lindo, no sé, de hecho yo escuchaba a la gente que preguntaba y fue súper cautivante, así como lo voy a reconocer. O sea, yo sé de la historia de Chile, obviamente, pero no en profundidad, ya yo lo reconozco. Pero el estar en tu lanzamiento, en escuchar esta historia, hoy día escucharte nuevamente me genera esas ganas de poder saber lo que pasó, ya, en profundidad. Y de hecho yo me recuerdo que yo tengo un hijo mayor, o sea, tiene 16 años, donde yo también le decía, mira Bastián, esto pasó realmente en Chile. O sea, y es importante que las nuevas generaciones lo sepan. Con tu libro, con tu mensaje, lo que acabas de decir ahora me parece espectacular. Yo más que una pregunta, como dije al principio, te quiero felicitar. Quiero leer tu libro porque no lo he leído. De hecho, me voy a ir con una hora, si tienes. y quiero interiorizarme mucho más de esta historia. Así que nada, te felicito, sigue transmitiéndolo. Bueno, en las redes sociales, yo te he visto ahí en el WhatsApp del equipo. Lo transmites, te felicito también por tu, ¿cómo se llama lo internacional que fuiste? Congreso, El ¿no? Congreso. Congreso Latinoamérica. Te quiero felicitar por eso, de verdad que es súper lindo, así que nada, pues, a seguir con esto, Marquito, que salga el segundo libro, y vamos a estar ahí apoyándote, por supuesto. Gracias, amigo. Un dato,
los libros están agotados de mi pertenencia. Solo quedan en ediciones per se, que lo pueden obtener a través de Instagram. Y en Amazon está en formato Kindle. Así que no puedo ofrecer porque uno es mío y el otro está comprometido ya. Y sigue, más que el tema de las ventas, me ha impresionado porque este libro ha cumplido ese objetivo de que me dicen a cada cierto tiempo: tu libro me llegó, tu libro me hizo llorar, tu libro llegó a mi familia. Y ese es el sentido que se está cumpliendo. El mismo salir a Latinoamérica a través del Congreso, como mencionabas tú, ese es el efecto que se pretende. Si Dios quiere, en noviembre con la edición FRC también vamos a estar exponiendo en Bogotá, Colombia. Sí. No sé si alguien más quizás quisiera... Adelante. Yo quiero felicitarlo también a Marco por este libro, haber tenido la osadía, ¿cierto?, de escribir algo tan delicado como es la situación que se pasó en la dictadura. Yo soy una persona de mucha experiencia, ¿cierto? A mí me tocó estar en ese tiempo en Cagama, cuando se ejecutó a la gente, conozco a la gente que estuvo ahí, entonces yo el proceso lo completo sabiendo mucho de lo que pasó. Y por otro lado, la osadía, ¿cierto?, de escribir sobre este libro, que es tan difícil de repente meterse en un tema que es complicadísimo, ¿cierto? No toda la gente lo ve con el mismo espejo. Entonces, que también se saca de esto las víctimas que sufrieron esta problemática han venido bajo siempre, ¿cierto?, una tensión, una presión, que cómo ellos poder desligarse alguna vez de este tipo de cosas y que alguien lo saque al tapete. Para ellos es muy fructificante esto también. Para el joven, por ejemplo, de 15 años, de chiquito estuvo toda su vida bajo esa presión. ¿Qué pasó a mi mamá? Entonces de repente se encuentran con un libro que relata las cosas como sucedieron. Entonces ya no está solo. Eso es lo bonito de esta persona. Ya no se encuentra solo porque sale hacia el aire algo que ellos llevan dentro de su corazón. Y eso es lo que Marco lo ha logrado con este libro. Y también lo felicito mucho por eso y que siga adelante con su vida. Gracias, papá. Ah, ¿es tu papá? Sí. Yo siempre estoy al lado de él. Qué lindo. Y no sé si quizás alguien más tiene unas últimas palabras para Marco, quizás. Felicitarlo todo. Yo sé lo que ha costado y tengo que darlo para todo. Gracias, Jimmy. No. Bueno, igual también te tengo unas últimas palabras, porque siento que podemos hablar mucho de un inocente al perdón, pero el mensaje es firme, el mensaje es a no olvidar también. Y claro, también resuena mucho conmigo. Quizás, entre comillas, afortunadamente nunca me he topado con una historia así en mi familia o fuera de ella, pero si lo hubiera, a mí tampoco me gustaría que quedaran en el olvido y que recordaran a mi familiar como una persona más, porque esa persona tenía un nombre, un apellido y una familia, y esa persona es Sergio Yáñez. Retrataste la historia con mucho respeto, con mucho cuidado. Es muy fácil de leer, a mí me gustó muchísimo y realmente te evoca eso, te evoca vivir la historia como a través de como esos ojos que lo ven todo. Y realmente felicitarte por todo eso, porque siento que tienes
una muy buena habilidad escribiendo y relatando las memorias de Sergio Yáñez. Y estoy esperando también por leer el segundo libro que se viene también. Pues. Y una segunda edición tal vez de Un inocente al poder. Muchas gracias por tu tiempo, Marco. Ella acertó ahí. Gracias. Sergio desaparece.